Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Araucanía Decide. Jueves 13 de noviembre no estaremos más con candidatos, con candidatas, tanto a la Cámara de Diputados y Diputadas como al Senado, porque justamente hoy a las 23 horas con 59 minutos finaliza la campaña política. Es decir, ya no hay más palomas, no hay más campañas para ninguno de los candidatos, pero hemos optado, junto a Francisco Sepúlveda, también periodista de nuestro canal, hacer un análisis político con destacados académicos de la Universidad Católica de Temuco, y justamente para comenzar con esta, podríamos llamar, nueva sección, estamos junto a Rodrigo Cuevas. Pero antes, saludarte, Francisco, ¿cómo estás? Bien, Catalina, contento de sumarme al equipo de Araucanía Decide, pero ustedes estaban muy bien ahí con Germán. Conociendo un poquito más acerca de las propuestas de los distintos candidatos, tanto al Senado como también a la Cámara Baja aquí en la región de la Araucanía. Contento también de que nos acompañe Rodrigo Cuevas hoy día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para contarles un poco, Rodrigo Cuevas Osandón es periodista egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro del equipo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Exactamente, una trayectoria más que importante y también un trabajo muy valioso que desarrollan desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCT, también dentro de la colaboración que hace ya varios años Rodrigo trabajando en el Centro de Políticas Públicas, que está también muy atento a lo que está pasando en el ámbito político, ¿no? 3 años. 3 años ya. En septiembre, en agosto del año pasado, del 2022, me incorporé a la universidad. Oye, Rodrigo, partiendo ya, entrando en materia, en estas próximas elecciones del domingo 16 de noviembre, que son particularmente importantes, elección presidencial, senadores y diputados, ¿qué has podido percibir en este escenario político actual que hemos visto? Conversábamos ahí fuera de micrófono hace unos minutos con Rodrigo. Está bien agitado, bien interesante también, me imagino, para el análisis político, ¿no? En términos de estudio, en realidad está particularmente muy interesante. No siempre eso es bueno para la sociedad o para quienes vivimos de eso, digamos, pero sí puede ser muy interesante. En el sentido de que en realidad esta elección es son unos comicios con niveles de incertidumbre bastante altos. Ajá. ¿En qué sentido incertidumbre? Es que probablemente esta es la elección que va a tener más votos de las que hemos tenido. La primera elección parlamentaria, ya tuvimos algún antecedente en los plebiscitos, pero sobre todo, digamos, en las elecciones municipales y de consejeros regionales del año pasado, ¿ya? En la cual el número de personas que por primera vez va a votar por un parlamentario y por un presidente sin duda va a ser en números absolutos la más alta, ¿ya? Porque es la primera elección, no solo con contexto de voto obligatorio, alguna vez ya tuvimos voto obligatorio en el pasado, pero que ahora en realidad tiene la consecuencia que eso es con inscripción automática. Eso automáticamente abre el número de potenciales electores a niveles que en el fondo, bueno, hubo algún proxy, digamos, con las elecciones de concejales y consejeros, pero que todavía de alguna forma se está aquilatando, y en realidad ahora vamos a ver efectivamente cómo es este electorado y se expresa en términos de representación política. ¿Ya? El 2022, claro, tuvimos la experiencia que mayoritariamente se asocia al voto rechazo. Obviamente, digamos, siempre las elecciones no se ganan, sino se interpretan, digamos, y ahí se interpretó en ese contexto que había un voto por la derecha. ¿Ya? El año 2023, cuando hubo la propuesta constitucional asociada a ese sector, en realidad también el rechazo fue bastante contundente, con otro nombre, digamos, en contra. Ajá. Pero tampoco en realidad uno podíamos decir si era efectivamente un voto antiderecha. ¿Ya? En las elecciones de concejales y consejeros, sí, pero más que alcalde me enfocó más consejero regional y alcalde y no gobernadores, porque el voto alcalde y gobernador es un voto muy personalista. En este sentido, quizás para más poder dimensionar lo que son las identidades partidarias, es un poco más útil ver eso. Y ese voto, por ejemplo, ahí lo que vemos fue el incremento del voto nulo de una manera muy sensible. Pero ahí, por ejemplo, un poco para que dimensionemos cuánto cambia la participación. Acá, en
en la región no hubo ninguna comuna en las parlamentarias 2021, perdón, o en las municipales de 2021, en realidad uno ahí compara elección con elección, en las municipales y regionales del 2021, ninguna comuna estuvo cerca del 50% de los votos. O sea, no cumplían ni con la mitad del padrón electoral. Solamente cerca de 10 comunas tuvieron sobre el 60%. Ya. Y ahí estamos incluyendo, por ejemplo, casos muy excepcionales, como por ejemplo Vitacura o Las Condes, incluso Vitacura, que fue la más alta, que básicamente está asociado también a altos niveles educativos y altos niveles de ingresos, ¿ya? Ahí la elección, el 2021 fue del 70%, ¿ya? Y fue la más alta, ¿ya? En la elección de 2024, las 10 más bajas, las 10 comunas más bajas, está bajo el 70%. Ya. Es decir, en casi todas las comunas del país votó el 74%. Entonces, esa diferencia de votos, ya de personas que van a votar por primera vez, en realidad es la gran en términos en disputa. Un poco por los resultados de los dos plebiscitos, obviamente, en realidad estas son inferencias, sí, claro, más bien especulaciones más que inferencias. En realidad nos permitiría hipotizar que esto potencialmente en realidad es un voto bronca, o es un voto antisistema, o es un... Ahora, un voto castigo, más bien, en realidad tiene razón, más que un voto castigo, son más un voto bronca, podría ser en el fondo una especie de voto castigo que a lo mejor en esta elección encuentra una expresión. Ya. O sea, puede decantar en esta elección, además que tiene la particularidad que tú comentabas que, voto obligatorio, que hay un padrón que... Inscripción automática, tienen toda la razón, y que hoy día abre de pronto una arista que se puede especular, pero no se puede conocer. Claro, o sea, pensar por ejemplo que en la elección de concejales y consejeros regionales, ya los votos nulos o blancos fueron entre un 15 y un 26%. Ya. RN, que fue el partido más votado en la región, tuvo menos que eso. Mira. Claro. Si nos ponemos a analizar un poco este ambiente político, en el caso de... Comencemos con la elección presidencial. Tenemos 8 candidatos, varios de ellos ya habían sido candidatos anteriormente, algunos lo hacen por primera vez, pero tenemos 4 candidatos que, según las encuestas que se han dado a conocer, están marcando más, ¿cierto? Que son José Antonio Kast, Janet Jara, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, según las últimas encuestas. Pero han habido también hartas modificaciones, o más que modificaciones, suma de votos podríamos llamar. ¿Cómo ves tú este ambiente político en la elección presidencial? Por ejemplo, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast son de derecha. Discrepan en varias posturas, ¿cierto? A diferencia de, por ejemplo, Janet Jara, que tiene una mayor, quizás, distancia de estos 3 candidatos. Pero, ¿cómo ves tú este escenario político y qué se juega en nuestro país y particularmente en la Araucanía también con esto? A ver, en términos más de lo que sería la definición en términos políticos, que creo que en realidad son mucho más importantes, y no sé si están tan claras en esta elección, digamos, en términos de ciertas definiciones de rumbo, cosas así. Tengo la impresión que más que la disputa por la segunda vuelta, ya, que no sé, pues salvo que pasara algo muy extraordinario, digamos, debiera ser, quien gane la presidencia debiera ser un candidato a la oposición o del actual gobierno, ya, básicamente también porque en América Latina las oposiciones ganan, digamos, hace mucho tiempo, digamos, o sea, son muy pocos los casos de oposiciones que se reeligen, ya, o sea, hay un fenómeno también que, claro, obviamente, el fenómeno de las oposiciones ganando la presidencia lo tenemos hace harto rato igual. Bueno, acá vivimos en alternancia los últimos, ¿cuántos? Desde el año 2006. Claro, 20 años. Los últimos 20 años. El gobierno no se reelige. E incluso ahora, claro, el elemento novedoso es que, no sé, pues no va a ser ni Bachelet ni Piñera. Claro. Exacto. Digamos, pero salvo eso... se sigue repitiendo los patrones. Pero yo te quería preguntar algo asociado a lo que decía Cata y que va de pronto un pasito más atrás y que tiene que ver con esta decisión estratégica que habrán tomado los distintos pactos, que fue por un lado que el gobierno actual, el pacto en general del gobierno actual, fueron a primarias, ¿no? Y sacaron una candidata única versus lo que pasó con la oposición en este caso, que optaron por ir con toda la carne en la parrilla, sacar todos los candidatos posibles y que hoy día...
están ahí enfrentándose entre ellos, pero sin duda que detrás de esto hay límites también, hay un pacto probablemente de no agresión que tiene ciertos parámetros. ¿Perjudica eso a la Sí. oposición? Mira, hay un poco también retomando los puntos que como que no te alcancé a contestar, digamos, en la pregunta anterior. A ver, creo que acá lo interesante, en el fondo, va a ser la disputa dentro de la derecha. Ya. Claro. Ya, sobre todo pensando que en realidad va a ser, es muy probable que la derecha sea, salvo que pase algo completamente inesperado, Ujú. ¿ya? Claro. Que probablemente va a ser ese sector el que va a tener el gobierno. ¿Ya? Y básicamente el proceso, que en realidad el efecto político más de largo plazo, que me parece un poco interesante, y ahí un poco retomamos el tema de las primarias, ya, a ver, con la centroizquierda o con lo que fue el ex mundo de la concertación, incluso con la izquierda, de alguna forma esta fue absorbida por el Frente Amplio. ¿Ya? Sí. O por ideas o incluso en el fondo por eso, obviamente no completamente, o sea, lo que fue la concertación sigue teniendo una expresión electoral, digamos, Claro, y los que renegaban del Frente Amplio han ido migrando un poco. o incluso, digamos, uno puede discutir si efectivamente el gobierno actual al final tomó mucho de la concertación o no, o sea, esa es otra discusión, Ajá. pero lo que sí queda claro que de alguna forma esa hegemonía de alguna forma fue, no sé si absorbida, pero disputada, y en algunos casos ganó mucho espacio un sector más hacia la izquierda de lo que fue el ex mundo de la concertación. Mi impresión es que eso de alguna forma también está pasando en la derecha. ¿Podría haber quizás, como dice el buen chileno, mucho voto dividido en esta primera vuelta? ¿En la derecha? Sí, sí, sí. Porque O sea, en realidad, la elección, obviamente, por una cuestión aritmética, con 8 candidatos, obviamente es casi imposible que alguien gane Claro. la primera vuelta. claro, Matemáticamente hay una posibilidad muy menor. Claro, o sea, tendría que ser a lo mejor un fenómeno tipo Bachelet 2006, digamos, pero aún así tampoco lo sabríamos porque era en otro contexto y otro Chile. Ujú. Ahora, como por efectos más bien políticos, yo un poco le pondría qué pasa al interior de la derecha. ¿Ya? Porque en términos programáticos y de ideas, mucha de la agenda republicana en realidad ya ganó el 2018. O sea, mucho de la agenda más antimigración, digamos, antiseguridad, o sea, no, perdón, seguridad. Claro. Incluso ahora, en los últimos años, el tema, no sé, de desregulación o liberación económico, lo cual en Chile, que es un país absolutamente liberalizado en todo, digamos, Ujú. no tiene mucho sentido. O sea, la Argentina puede tenerlo, pero acá ya no. Acá no. Claro, efectivamente, pero por ejemplo hay elementos que son también troncales en la discusión, como la seguridad social, que ahí tienen marcadas diferencias los distintos pactos también, ¿no? Claro, Sí. claro. Ahora, obviamente, hay siempre la disputa ideológica que en realidad la centroizquierda la perdió, digamos. Ajá. Fue el papel de los privados. O sea, en realidad este fue un gobierno que iba a cambiar la AFP y terminó una reforma con más plata para la AFP. Claro. O sea, este fue un gobierno que iba a sancionar a la ISAPRE Ajá. y terminó con salvataje financiero a la ISAPRE. Sí, claro. Y en términos, por Entonces, ejemplo, claro. Uno puede entender por qué se llegó a eso, pero a lo que me refiero es que programáticamente, Ajá. para la izquierda, esto es un desastre, en términos programáticos, Ya. porque no hay un proyecto alternativo desde la izquierda a centro-izquierda. claro. Entonces, además de eso, por eso en el fondo, además de la condición gobierno-oposición, es que en realidad el resultado es más interesante ver qué pasa dentro de la derecha. Y ahora, en ese caso, preguntarte también, Rodrigo, porque uno como ciudadano hace ciertos balances, ¿cierto? No políticamente, porque el experto acá eres tú, pero uno suele decir, por ejemplo, ya, suponiendo que pasa segunda vuelta Irene Jara con José Antonio Kast, ¿podría eventualmente José Antonio Kast efectivamente sumar votos de Evelyn Matei, Johannes Kaiser? Y ahí uno se preguntará también, ¿qué votos podría sumar la candidata oficialista? Ahí también nuevamente, y hay un poco el elemento más estructural, que en el fondo este bolsón de votos nuevos, porque en realidad no sabemos de dónde son, Claro. hace que esas decisiones sean más febles, y ahí en el fondo tenga mucho más valor el peso del ciudadano en términos individuales. ¿Ya? Los votos no son automáticamente traspasables por más que un candidato los diga. ¿Ya? O sea, salvo en el fondo figuras que sean que tengan un arraigo local muy fuerte, de alguna forma pueden arrastrar sus votos en base a algún liderazgo que fue. Por ejemplo, bueno, no sé cómo irá a ser, pero uno puede intuir a lo mejor que probablemente Miguel Beckers probablemente gane por los votos que saque en Temuco, Claro. que en realidad es donde hay más votos, digamos. Claro. ¿Ya? Ahora obviamente habría que ver cómo fue esa distribución, pero probablemente salvo que pasaran fenómenos a nivel nacionales de esas características, en realidad no hay liderazgos que tengan ese arrastre de votos a nivel nacional. Entonces en ese sentido es difícil, es seguramente que puede pasar. Ahora en general políticamente la derecha es bien pragmática para ese tipo de decisiones. O sea,
las peleas de la derecha son históricas y si uno lo ve en términos de guión cinematográfico son mucho más sabrosas, digamos, Claro. que la centroizquierda. Y también son ejecutivas a la hora de resolver, a eso te refieres un poco, ¿no? No sé si ejecutivos, pero son más fríos, Sí, bueno, digamos. O sea, sí. en el fondo, o sea, pueden haber matado en términos literales, digamos, Sí. no digo, digamos, en términos, Sí, sí, o sea, sí. no literal, digamos. Pero, por ejemplo, no sé, pues, o sea, Evelyn Matei con Piñera, digamos, la historia que tuvieron en los 90, cuando hubo que cambiar, digamos, no hubo ningún problema. O sea, Claro. generalmente, Claro. en términos, Vuelta a la más cinematográficos, Sí. no literales, digamos, Sí. pueden darse un cuchillo en una campaña, pero al día siguiente, digamos, Sí, pues, bueno, asociado también a que no hay muertos en la política, ¿no? Hemos visto también, exacto. y eso es tan real, ¿no? Uno a veces ve que estos ciclos políticos pareciera que está todo perdido y a la vuelta de la esquina hay un resurgimiento de figuras que ya parecía que estaban perdidas en el espacio y tiempo y vuelven también. Hay, por ejemplo, bien interesante lo que va a pasar con candidatos, y en esta región, digamos, hay experiencias interesantes, digamos, es que va a pasar con candidatos que la reforma que limitó la reelección en el año 2020, que ese Ya. también fue un elemento bien interesante, Ah, porque claro. obligó a muchos a jubilarse para tratar de volver. Sí, Por ejemplo, ¿qué va a pasar como, por ejemplo, con René Manuel García? Intentó ir de concejal, no le fue muy bien. sí, Distinto en la parlamentaria, esa es otra lógica. claro, A lo mejor, por ejemplo, puede ser un resurgimiento de una figura que en realidad sí. fue una vida dedicada A la como diputado. política. O sea, a lo mejor vuelve a diputado. Por ejemplo, Jaime Quintana, que está de senador y va a diputado ahora para no perder previa a esa elección, el training. obviamente esto es ya más de la infidencia, digamos, y ustedes Sí. como periodista en ejercicio, digamos, seguramente lo conocieron más. Generalmente los senadores nunca querían bajar a ser diputados. Exactamente. Ahora sí. al revés, por ejemplo, ahora Sí. ese pudor o... No, se pero perdió, sí, digamos. pues, efectivamente, queda atrás, no importa nada. Efectivamente hay que seguir adelante. Esa es una de las alternativas. La polarización en este aspecto, ¿cómo la has visto tú en esta lógica? Obviamente ahí, no sé, pareciera que los extremos están mucho más marcados que la elección anterior. Hay un poco, en realidad, conectaría con una pregunta anterior que mencionaste, el tema de las primarias, Ujú. ¿ya? Que en realidad, obviamente hay que darle una vuelta o sea, obviamente con el cuidado de seguir introduciendo reformas al sistema político, porque si hay algo que hemos estresado al sistema político hace 15 años, meterle reformas para tratar de subsanar por la vía de los ajustes institucionales un problema que es más estructural, ya que en el fondo que la gente está alejada de la política, etcétera. Ya, porque piensen que en los últimos 15 años hemos tenido variados tipos de reformas de obligatoriedad de voto, de sistemas de reparto, de cómo de alguna forma se adjudican los escaños. O sea, hemos tenido reformas electorales de todo tipo, que incluyen, por ejemplo, los límites a la reelección. Entonces, de alguna forma, hay que esperar que esto termine de alguna forma de ajustarse antes de buscar otro ajuste. Claro, puede ser muy interesante para uno porque compara periodos, pero en realidad para la sociedad eso no está bien. Claro. O sea, algún minuto tenemos que parar. Y en ese punto, lo que me gustaría un poco conectar ya fue el elemento de las primarias. Ujú. Eso tiene mucho sentido en un contexto de voto voluntario. No sé si tiene ahora ese sentido. Porque en el fondo, en la derecha, la primaria se trasladó a la primera vuelta. Ah, claro. Sí, yo creo que hoy día también la sociedad ve un poco la primera vuelta como eso, como una primaria, como... Exacto. Y no sé, como que he visto esa sensación de pronto que la gente de la primera vuelta no se la está tomando tan en serio. No lo sé. Eso en realidad, por ejemplo, yo pensé en algún minuto que, claro, el actual gobierno, digamos, podría tener algún beneficio por, en el fondo, la visibilidad de la primaria, porque de alguna forma zanjan Exacto. Esta política de los la zanjan antes, Claro. pero eso no ocurrió. No, porque finalmente uno de las Ahora estrategias, claro, Y ahora el foco es lo que pasa en realidad en la derecha. y al principio yo tenía dudas también, sin ser ni cercano experto, pero como ciudadano decía, bueno, ok, hay una candidata en este pacto y concentra toda la energía, la fuerza y el respaldo de todo, pero efectivamente si hay una presencia de uno versus una presencia de 5 en el otro lado, esa presencia de uno se multiplica por los otros también. Sí, entonces eso es un elemento en realidad bien incierto. Ajá. Y que también de alguna forma introduce cierta incertidumbre, algo que también mencionabas tú, digamos. Ya, es que es lo que pasa en segunda vuelta. Porque en la primera vuelta, claro, todo lo que fueron las candidaturas parlamentarias se la jugaban o se arrastraban de alguna forma a la presidencial. La presidencial va a ser otra cosa.
Sí. Ya, por ejemplo, no sé, pues si efectivamente, claro, a lo mejor con cuánto porcentaje de votos pasan, a lo mejor hay candidatos diputados que no van a hacer campaña. Claro. Oye, es bien interesante eso y de con cuánto apoyo va a contar el futuro o la futura presidenta o presidente de Chile. Es también hoy día un incierto que podamos seguir conversando, ¿te parece? En el segundo bloque. Nos vamos a la Solamente para cerrar, A ver. antes de ir al bloque, solamente para cerrar, han habido varias encuestas, de hecho ya se había convertido en un hábito que a todos los candidatos los lunes se les preguntara, ¿cierto?, qué opina de las encuestas, subió, bajó, se mantuvo, subía Janet Jara, bajaba José Antonio Caz, subía José Antonio Caz, y así ocurría cada semana, pero esas encuestas frecuentemente marcaban qué pasaba en la segunda vuelta o pasaría eventualmente Janet Jara con José Antonio Caz. Según tu análisis político, muy breve, solamente para cerrar este bloque, ¿ves eso como una opción lo más probable? La verdad yo tomaría el dato de las encuestas con todo respeto por las firmas que hacen encuestas, que en realidad hacen estudios de mercado más que encuestas. Ya ahí introduzco la diferencia. No es, por ejemplo, como teníamos hace 15 años atrás, que uno hablaba del CERC, Sí. que hablaba del CEP, hablaba de Adimark. Ajá. En realidad CERC, digamos que en el fondo son estudios que se llegan a opinión pública. Sigue habiendo encuestas CEP, pero las encuestas CEP ya no se le da mucha importancia o relevancia, Claro. creo injustamente, digamos. Ya, sino que en realidad son empresas que hacen investigación de mercado con técnicas para la investigación de mercado y que en el fondo en realidad, que es un fenómeno que pasa hace bastante años, las campañas son instrumentos para visibilizar después su actividad privada muy legítima, pero en el fondo con otros métodos y con otras técnicas. Entonces generalmente, claro, acá ideas como la representatividad, todo eso ya no existe, porque en el fondo generalmente los paneles de encuestas son en el fondo bolsones de correos electrónicos o de celulares, obviamente digamos hace un muestreo estratificado, que algunos lo hacen mejor o peor, digamos, pero en realidad es eso. Bueno, y de esto tampoco había digamos, muchos de los candidatos no le tomaban mayor peso a las encuestas justamente por lo mismo quizás, porque... No creas, generalmente mi impresión en la realidad no, como que generalmente muchas veces las encuestas se toman como un elemento más para zanjar otras diferencias. Claro. O sea, de hecho creo que en el fondo el gran problema es al revés, que generalmente se les da una importancia a las encuestas que no tiene. De hecho ya no hablamos, por ejemplo, de predicción, hablamos si efectivamente le va a achuntar o no a la encuesta. Claro. Y que técnicamente en realidad, claro, achuntar es otra cosa. Exacto, es un pronóstico como el del tiempo. Bueno, vamos. No, claro, o sea, es como, no sé, pues yo soy muy malo para el fútbol, pero alguna vez un gol de mitad de cancha contra jugadores que eran muy buenos, pero eso no denota que yo sea bueno para el fútbol. Claro, solo que está dentro de las posibilidades en teoría, ¿no? Claro, es como que te puede dar un meteorito, yo. Exactamente. Bueno, vámonos al corte y sigamos profundizando esto en un minuto más, aquí en Araucanía Decide por TVCT Araucanía. Desde el corazón de la Araucanía tenemos una gran noticia que compartir contigo. Nos cambiamos a una nueva señal, Canal 23. Más potencia, mayor cobertura para estar aún más cerca de ti. Seguimos siendo tu canal regional, misceláneo, educativo y profundamente cultural. Canal 23, más cerca, más fuerte, más Araucanía.
Bueno, seguimos en Araucanía Decide junto a Francisco Sepúlveda y nuestro invitado especial, por supuesto, destacado académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Rodrigo Cuevas. Habíamos hablado un poco de las encuestas, ¿cierto?, de esta elección presidencial, pero queremos también entrar ahora un poquito a lo que algo adelantábamos, que es estas elecciones parlamentarias. También elegimos a senadores, senadoras, diputados y diputadas. Son muchos, bueno, a nivel país, pero en la Araucanía también son más de 70 candidatos en total por Cauquenes y Malleco, ¿cierto?, en su conjunto. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales desafíos de ser un parlamentario que busque representar a la Araucanía, tanto por el distrito 23, 22, en el caso de los diputados y diputadas, o bien por el Senado? ¿Y por qué? Teniendo en cuenta de que la Araucanía tiene sus particularidades también en varios ámbitos. Incluso las votaciones también. No podía dejar. La votación de la Araucanía es bien particular también. Exacto, sí, totalmente. No hay que dejarlo fuera tampoco. Pero la relevancia de los desafíos de los futuros parlamentarios que buscan un cupo en el Congreso por la Araucanía, Rodrigo. La verdad, en este contexto en general, antes de entrar un poco al caso de la Araucanía en particular, a ver, es bastante importante porque en general la función de los partidos políticos, los cuales los parlamentarios son por definición sus representantes, en realidad está bastante, en realidad hace muchos años, no es un fenómeno actual, es un fenómeno con el cual los chilenos convivimos hace 20, 30 años. Ya las encuestas del CER, digamos, lo documentaron muy bien, sobre todo las del CER. ¿Ya? No es un fenómeno nuevo, entonces generalmente cumplir esas funciones es extremadamente complejo y en realidad bastante relevante. O sea, la política tiene un valor en sí mismo, sobre todo la política de partidos. ¿Ya? Y eso digamos, es un desafío, entonces generalmente ya cumplir esa función en este contexto lo hace bastante grande. O sea, dedicarse a ser político socialmente, digamos, para quienes no están en la política y viven ese micromundo, digamos, del político que, digamos, vive ese micromundo, es casi como dedicarse a delincuente, digamos. O sea, hay actividades delictivas que pueden tener incluso mayor valoración, digamos, que la actividad política. Entonces, en ese sentido, ser representante en un contexto tan adverso es bien valorable a quien se dedica a eso. Ahora, otra cosa, digamos, que también la política, sobre todo el que vive de la política, está en otro mundo, digamos. Claro. Ya por la dinámica del trabajo, pero sin entrar un poco a ese tema. Ya, entonces, en ese sentido, ese valor es muy interesante, sobre todo ahora. ¿Ya? Ahora, en el caso particular de la Araucanía, la verdad es bien interesante en términos de estudio, porque hay forzosamente un proceso de renovación que en el fondo son las consecuencias de la limitación de la reelección 2020, que en el fondo por primera vez se aplica para el Senado. Ya forzosamente hay candidatos del Senado que ya no pueden estar. Claro. Ya, por ejemplo, el senador García, que fueron Jaime Quintana, claro, ya que fueron senadores en el fondo que tuvieron una larga trayectoria como parlamentarios, que en el caso del senador García Ruminot, digamos, optó por no continuar. En el caso del senador Quintana optó por otra vía. En el caso, por ejemplo, claro, de los senadores Kast y Aravena optaron por no continuar, digamos, ya. Pero hubo un proceso de renovación que en el Senado va a ser bien interesante ver qué pasa. Claro. ¿Ya? Lo otro que es las particularidades de la Araucanía es, aunque un poco retomando algún punto del evento anterior, y que en realidad lo vamos a ver ahora, ya lo que vimos en el fondo con el cambio de la elección automática, de inscripción automática del voto obligatorio, fue un aumento bastante importante del voto nulo. Eso se expresó en las elecciones locales y regionales. No sabemos si eso se va a expresar o no en la elección parlamentaria. A ver, alguna vez tuvimos un antecedente de un alto voto nulo que fueron las elecciones de 1997, ya donde el voto nulo alcanzó cerca de cifra 2 dígitas, no la recuerdo ahora, pero fue bastante alto. Pero era voto obligatorio en contexto de inscripción voluntaria. Era voto obligatorio en contexto de... Un escenario totalmente distinto, además, como país, económicamente. Ese es un dato. El otro dato es que, en el fondo, en la región, a diferencia de lo que ocurre a nivel país, el voto independiente es mucho más alto. Ahora, con los independientes hay que tener cuidado, porque en realidad no sabemos si son independientes o independientes listas. Claro. Hay, por ejemplo, sobre todo va a ser muy difícil comparar con 2021 por la cantidad de listas que había a sus pactos. Ahora los independientes, vamos a ver cómo los contamos. Sí. ¿Ya? Entonces, el punto es, porque o sea, puede ser independiente, pero en realidad no son independientes. Sí, ya, claro. Por ejemplo, no sé, el senador Prat en 1989 se elige como independiente y al poco tiempo era RN, digamos. Entonces,
acá un poco el fenómeno independiente es como antiguamente uno decía, como medio jurel tipo salmón. Claro, es ¿Ya? como independiente con cupo de... Bueno, acá tenemos el caso, por ejemplo, de la candidata Arisa Loncón, que va independiente pero apoyada por el Partido Comunista, y Rodolfo Carter, independiente pero por el Partido Republicano. El caso de Carter va a ser interesante porque, hablemos de turismo electoral. Exacto. bueno, yo soy santiaguino de muchos años, digamos. Pero tú vives Estoy acá. arraigado, ¿Hace cuánto pero- vives acá? Claro. Claro, pero en el fondo igual para algunas cosas uno es considerado forino. Sí, claro. Seguramente. Digamos. Sí. Pero eso va a ser bien interesante como fenómeno que va a ocurrir. Ahora, por ejemplo, de candidaturas, por ejemplo, que yo le pondría bastante ojo. Ya, acá yo no soy un buen predictor electoral, de hecho me equivoco bastante en eso, pero yo le pondría harto ojo a Vanessa Kaiser, Sí. Ya. por Ya. ejemplo. Incluso siendo santiaguina, digamos, pero ese fenómeno yo le pondría bastante ojo. Sí. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con el arrastre del apellido? Porque ellos también tienen un pasado acá en la región, en la zona de Villarrica, etcétera. Yo no sé si tanto por el apellido, ¿Ya? o sea, O sea, bueno, también más allá de que un apellido de origen alemán, que tiene una comunidad importante acá, claro, pero digo yo porque Pero- por el candidato presidencial. pero más que Sí. por eso, yo lo vería porque en el fondo, a ver, Kaiser en esta elección es el candidato novedoso. Ya. Es el candidato antisistema. Ujú. Kast ya no, José Antonio Kast ya no es un candidato antisistema, esta es su tercera elección. Claro. Sí. ¿Ya? Ujú. Entonces, Ya perdió la novedad. claro, y en el fondo el voto de elemento novedoso, el voto outsider, puede ser un tema interesante ver en un contexto que es incierto per se. O sea, cuánto de esa gente que nunca votó y que de alguna forma se expresa con alguna fuerza en el voto nulo blanco, Ajá. efectivamente puede tener una expresión en este candidato, en esta expresión antisistema. Claro. Parisi, por ejemplo, ya no es un candidato antisistema, es la tercera. Claro. Imagínate. ¿Para qué decir Marco Enrique Minami? ¿Quinta? Digamos. ¿Marco Enrique Minami? Marco Sí. Enrique Minami quinta. Sí, Sí. creo que Ya. es la quinta vez. Eduardo Artés, creo que es la tercera. ¿Ya? Sí. Con Maynico ya no fue, aparentemente ya no pasó, Dios. Esto no prendió, dice. Pero bueno, nada se sabe, estamos acá. Claro. Sí, nada se sabe todavía en realidad, ahí siempre hay Exacto. posibilidades. Entonces, por eso lo interesante. Ahora, esta cosa de tener incertidumbre también tiene algunas cosas buenas que yo. Valoras. Sí, por ejemplo, el papel del gasto electoral es mucho menos relevante. Mm. Porque, claro, el voto electoral tiene sentido cuando yo sé efectivamente cuánta gente va a votar y más o menos a cuánto yo puedo arrastrar. Entonces, sé más o menos a dónde, el político sobre todo sabe muy bien a dónde dirigir su campaña, a dónde gastar y en qué gastar, etcétera. Mm. Ujú. Ahora no tiene mucho sentido. Y de hecho, no tengo la cifra, habría que, bueno, obviamente las cifras que se declaran, digamos, hay un gato oculto que uno nunca sabe, Ajá. pero tengo la impresión que el gasto acá no va a tener mucha relevancia como en otras campañas. Ah. De hecho, en realidad, claro, esto es parte de un ejercicio que están haciendo unos estudiantes de ciencia política, que vamos a ver qué podemos hacer con eso, pero a ellos, por ejemplo, les pedí que fueran a ver actividades de comando. Ah, ya. Que Y generalmente- que tienen el proceso un poco, Un ¿no? poco para ver, digamos, y efectivamente para algún trabajo que alguna vez hice muchos años atrás. ¿Ya? Y por ejemplo, si uno hace el ejercicio de recordar lo que a mí me tocó hacer hace 20 años atrás, por ejemplo, el merchandising que te daban ya casi es mucho menos que antes. Sí. Claro, te dan bolsitas, te dan lápices, pero no es lo que antes. Por ejemplo, ya no vemos a candidatos, por ejemplo, repartiendo anteojos como Lavín, Ah, mira. por ejemplo, Mm. que repartía anteojos. O candidatos, por ejemplo, que pagaban cuenta. Ah, claro. ¿Ya? O la típica bolsa esta de alimentos, ¿cómo era? Claro, no, ahora te pasan una bolsa para ir de compra. Claro, Sí. pero antes te la daban, sobre todo en las zonas rurales y todo esto típico que decían, no sé, una canasta familiar, por decirlo de alguna manera en sencillo. Entonces, es un elemento que yo encuentro que es positivo. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver un poco qué pasa con eso. En el caso de la Araucanía, bueno, entre paréntesis me quedé pensando un poco qué tan distanciados podrían estar José Antonio Kast con Johannes Kaiser, porque desde el oficialismo, por ejemplo, se les ha dicho en varias ocasiones algo que a ellos les molesta mucho, es que son la misma persona, ¿cierto? Porque Johannes Kaiser también era republicano, pero hoy día finalmente se desliga un poco de este partido y se va al libertario, pero claro, me quedé pensando yo un poco en cuántas diferencias o similitudes podrían tener ellos como candidatos presidenciales y si eventualmente lo que conversábamos delante antes del corte podrían o no sumar sus votos. Eso por un lado, pero te quería preguntar también en el ámbito de las elecciones parlamentarias, porque se había señalado, se había nombrado anteriormente a Ruth Hurtado como candidata al Senado, ¿cierto? Por el partido republicano, por el partido de José Antonio Kast, y después se nombra, finalmente se decide nombrar a Rodolfo Carter.
lo llamamos turismo electoral ahí, como lo hacen ver también varios candidatos, sobre todo del oficialismo, e incluso algunos de la derecha también, que no están de acuerdo con la candidatura. ¿Desplaza la candidatura de Carter la de Hurtado? La verdad no lo sé. A ver, si tú me preguntaras en un contexto más nacional, probablemente las diferencias entre estas distintas expresiones de la derecha no sería tan clara. Sí es más claro en este contexto de esta región, porque en realidad en esta región en general, y que en realidad un poco lo interesante en términos de estudio, no es una cosa más bien de clase, como por ejemplo sí podría ser en Santiago las comunas del Barrio Alto. Acá generalmente la votación de derecha, y generalmente algunas cosas que hemos visto en Araucanía opina, las posturas programáticamente ligadas a la derecha son más transversal socialmente. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, acá, si uno quisiera ser un candidato de izquierda, tiene que apelar a al lenguaje que sería más bien propio de una candidatura de derecha para poder ganar. Por ejemplo, un poco lo que veíamos, no sé, pues con Roberto Neira. O sea, Roberto Neira parecía sheriff, digamos. ¿Ya? Que en fondo, muchas veces, incluso siendo de izquierda, tiene que apelar a otro lenguaje. Entonces, es un elemento que acá en esta región es muy interesante en términos de estudio constatar. Ya más allá de las cosas más históricas, que acá Pinochet ganó, digamos, etcétera. Ya, el 88 siempre ha tenido un rol particular. Sí. Incluso expresiones de centro-izquierda, por ejemplo, el Partido Radical, son Partido Radical que no es el Partido Radical de Santiago. Claro. Mira. Son más bien de derecha. Por ejemplo, Roberto Muñoz Barra, que era del radicalismo socialdemocracia, uno lo saca de la región y perfectamente podría ser un senador de centro-derecha. Es como que se van mimetizando un poco con la realidad. Por ejemplo, Eugenio Tuma lo sacas de la región, claro, y puede ser perfectamente un candidato de derecha. Mira. Entonces uno lo saca de... el efecto contextual aquí es muy importante en ese sentido. ¿Ya? Ahora, dentro de esa diversidad de expresiones que de alguna forma... Claro, yo creo que la diferencia está que a nivel nacional un poco de alguna forma se van a definir estas expresiones, ¿ya? El elemento de afuerino en una elección quizás normal podría haber sido en el fondo jugarle más en contra a Carter. Ya. Pero ojo que en el fondo Carter no es un candidato de derecha, no sé, pues tipo de derecha Barro Alto. No es, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, no es, por ejemplo, Guillermo Ramírez, que en el fondo es un egresado de un colegio del Barrio Alto de Santiago, que en el fondo es el estereotipo de alguna forma de integrante de derecha del Barrio Alto. Ajá. Carter se parece más, por ejemplo, a un fenómeno como Morera en los Lagos. Ya. Ya es de una derecha que con raíces populares más fuertes. Ya él es de una comuna clase media baja en algunos sectores. Claro. O sea, es bien transversal la Florida en ese sentido, ¿no? Exactamente. Porque recién decías que, claro, eres santiaguino también, conoces bien la realidad también. Entonces, en ese sentido, a ver, Carter puede ser una sorpresa. No estoy diciendo que en el fondo le vaya a ganar o vaya a ganar. A lo mejor el elemento local prima fuerte, ¿ya? Sobre todo, digamos, si uno revisa propaganda, es que este es también parte del trabajo que ha hecho estudiantes bien interesante, se apela mucho que es de acá, en otras candidaturas. En el caso de Carter, yo tendría un ojo con eso. Ya. Y ahí, por ejemplo, quizás entrar un poco a lo que decíamos delante, ¿le convenía ir independiente o le convenía más ir apoyado por el partido? Lo que pasa es que en realidad, nuevamente, aquí en esta región el voto independiente o independiente en lista es muy valorado. Ya, o sea, claro, concejales y consejeros, que en el fondo ahí se nota mucho más, quizás no es la medida para parlamentaria. Pero yo creo que en ese contexto acá el valor de ser independiente, aunque sea el lista, acá es bien valorado. Mi impresión. Claro. Ya, así que no sé si eso le jugaría tanto en contra. Oye, y volviendo un poquito a la mirada nacional, ya que estábamos hablando también de esta lógica de un poco del turismo electoral, volviendo a los presidenciales o presidenciables. Nosotros somos un régimen presidencialista, ¿no? En Chile. Y muchas veces la gente, que no tiene por qué saber, no entiende cuál es la implicancia de ser un régimen eminentemente presidencialista y el impacto que tiene la elección de uno u otro presidente, presidenta de las distintas corrientes políticas, porque esto genera también un cambio importante en la conducción del Estado en el futuro inmediato, ¿no?
A ver, respecto a lo que es el régimen propiamente tal, Ujú. aquí en realidad, digamos, aprovecho de pasar el dato, Christopher Martínez, que tuvo un paso por acá, que ahora está Sí, en Concepción, él exactamente. en realidad se conoce mucho más de esto, así que me voy a colgar de algunas conversaciones Por con favor. él, digamos. ¿Ya? Ajá, Así hemos que, estado con Christopher conversando también. así que él, en realidad esa pregunta le iba a contestar él, así que con todo, Un llamado telefónico. con todo aprecio, Christopher, digamos, Seguro que va a haber me Christopher. ¿Ah? conversaciones, no tengo ninguna duda. ¿Ya? A ver, que él en realidad ha estudiado mucho más en detalle ese tema. A ver, tengo la impresión que de alguna forma esa discusión ya se zanjó en 2021. Ya. Ya, la discusión sobre el régimen presidencial, de hecho, ni siquiera fue parte de la propuesta constitucional, digamos, pero sí fue un tema que se zanjó rápidamente en que eso no había mayor cuestionamiento, ¿ya? Porque en realidad, claro, una cosa es criticar la gestión del presidente o eventuales niveles bajos de aprobación. En ese contexto 2021, el entonces presidente Piñera tenía una muy baja aprobación ciudadana, Ya. ¿ya? El gobierno actual también ha tenido muy baja aprobación, no al nivel de Sebastián Piñera, que llegó al 6% en una encuesta CEP, digamos, pero sí en el fondo el presidente Gabriel Boric ha tenido muy bajos niveles de aprobación, en torno al 30%, que, a ver, si uno lo traslada a Perú sería muy alto, digamos, pero generalmente para Chile es bajo. Otra vez política de contexto ¿Ya? en este sentido, ¿no? Sí, es muy interesante. Entonces, en ese sentido, la figura del presidente en general al chileno le gusta, Claro. ¿ya? Y sobre todo, a veces incluso tiene cierta tendencia al presidente que golpea la mesa, en ese sentido, ¿Al por que más ejemplo, elitista un poco? no, o que muestra autoridad, Ya. ya, o que a lo mejor de alguna forma puede golpear, de hecho, por ejemplo, claro, Carlos Altamirano respecto a Ricardo Lagos decía que era el principal, el mejor presidente de derecha que había tenido la izquierda del siglo XXI. Carlos Altamirano, el ex secretario general del Partido Socialista durante la Unidad Popular, digamos. Pero en ese sentido tenía alguna razón, digamos, que en fondo el liderazgo de Ricardo Lagos, por ejemplo, en la derecha fue muy valorado. Porque Entonces, de alguna tiene forma, una lógica de política de consenso en ese sentido, Y en- entendiendo el escenario. y en el fondo el mismo carácter de Ricardo Lagos. De hecho, Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando le empieza a ir mejor, hace ya 20 y tantos años, fue en el fondo cuando golpea la mesa, no sé, por el Consejo de Seguridad o la famosa aquí y ahora. Claro, ponle el dedo así. Pero no el 88, sino No, el ahora el siguiente, 10 años después. cuando en el fondo se pelea con el presidente Mesa, ¿ya? Entonces, generalmente, el estilo de liderazgo de Ricardo Lagos, por ejemplo, conectó muy bien. ¿Ya? Por eso, en el fondo, por ejemplo, en ese sentido, la valoración por esa figura presidencial, creo que generalmente la institución presidencial no sé si está tanto en riesgo. Si hay otras cosas del sistema político que en el fondo este contexto puede estar más debilitado. Por ejemplo. ¿Ya? A ver, el tema de las confianzas en las instituciones, en principio no, porque en realidad son bastante bajas, pero otra cosa es cuando el sistema queda desnudo, ¿ya? A ver, puede ser muy bueno en términos de legitimidad inicial, ya, en el sentido que todos los parlamentarios van a llegar con probablemente más votos que nunca, Ya. los presidentes van a llegar con más votos que nunca, ya, sobre todo el voto de segunda vuelta, que en realidad es una legitimidad, que es legitimidad, digamos, porque votos son votos, pero no es un voto directamente hacia ellos, Ah, ya. ya, entonces en ese juego es complejo también, ya, y sobre todo porque la caída en las evaluaciones tiende a ser mucho más rápida que antes. Y en torno a esta mirada también un poco de evaluación que todos los ciudadanos hacemos en torno a las distintas propuestas de los candidatos, ¿viste el último debate presidencial que se hizo hace un par de días atrás, donde participaron todos los candidatos, los 8 candidatos presidenciales? ¿Cuál fue tu opinión al respecto? ¿Cómo viste esta presencia, esta presentación en público de las principales ideas? ¿Cuál fue tu percepción desde esa mirada En términos, más analítica? en términos de espectáculo televisivo, bastante entretenido. Ya. Para los que les gusta la política. Sí, exacto. Ya. Ajá. En Largo, términos programáticos, creo que la verdad que en realidad es un problema de esta elección también en particular, un poco también por el contexto que se da, bastante austera, por no decir pobretona en términos de debate programático. Ya. Ahora, también en realidad es parte un poco... De la puesta en escena. No, y también de una política que en realidad es más masiva que idea. Esta política entre notables, por ejemplo, en los cuales, no sé, había una discusión intelectual un poco mayor, digamos.
eso en este contexto no cabe mucho. No está pasando. Oye, hay un tema también ahí que no quería dejar de preguntarte, Rodrigo, que tiene que ver con la propuesta programática versus la ejecución de la propuesta programática, que en términos absolutos es realmente bien marginal. Según no sé, veíamos un estudio hace unos meses atrás donde daban cuenta de que la propuesta programática, que era 100, se ejecutaba 15, menos de 20. Por ejemplo, mira, esto no recuerdo mucho, por ejemplo, estudios respecto a esto, pero hay uno muy bueno de Susan Stokes, que es un libro de comienzo de los 2000, que en el fondo lo evaluaba respecto a las reformas económicas. Por ejemplo, gobiernos que llegaban con una agenda, no sé, por redistributiva de izquierda, terminaban muy rápidamente, digamos, aplicando reformas de mercado a los Chicago Boys acá en Chile. Ya. ¿Ya? En el fondo, el viraje a los pocos meses de llegar. ¿Ya? Esto y en general, perdona, el switch. Claro, o de otra cosa es con guitarra de Boris. Claro, bueno, para no entrar directamente, digamos eso, por ejemplo, claro, o sea, llegar a un estado de excepción, digamos, y terminamos prácticamente... Con el mismo estado de excepción. O sea, claro, un poco no quería directamente a ese caso, pero eliminar los delegados, por ejemplo, presidencial. Fue una promesa de campaña. Claro, o sea, ahí, bueno, claro, acá un poco se nota más porque quizás nuestra memoria es más inmediata en eso, y a lo mejor, claro, o sea, cuando tú llegas con un discurso y radicalmente lo cambias en el fondo, y bueno, una de las críticas que le puedo hacer a este gobierno, a este presidente en particular, es que generalmente ha sido poco elegante en esos giros. Volviendo un poco ¿Ya? a este... Entonces, hay un poco, ¿Sí? termino un segundo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, tengo la impresión que la ciudadanía no cobra mucho eso. No, o sea, La cosa programática, creo que en el fondo, y acá, claro, no es exactamente el caso, y acá, perdón que un poco me desvío un poco de caso, ¿ya? Yo creo que puede ser un poco que pase, obviamente a otra escala, con lo que pasó en Argentina. La gente sabía cómo era Milei. Y aún así... Sabía las características personales de Milei, sabía perfectamente los escándalos que asociados a Milei, pero en el fondo, claro, o sea, optaron por votar incluso a esta persona con las características que tiene, en el fondo porque asumen que esas características las tienen todos. Creo que en ese sentido, si bien en términos programáticos es complejo, por ejemplo, que en el fondo, porque claro, no voy a decir la palabra porque implica código penal, digamos, pero la decepción, por no decir estafa, digamos, que es la palabra que quería decir, ya, la decepción que puede provocar tener posturas y cambiar automáticamente a otras, ya, tengo la impresión que lentamente se incuba como una suerte de costo hundido. Ya, mi impresión es que en el fondo la gente y el electorado sabe que en el fondo los van a defraudar. O sea, aunque no espero nada de ti, aún así logras decepcionarme un poco eso, ¿no? Sabiendo que voy en el fondo Claro. sabiendo que no vas a cumplir, te voto igual. Y que, ojo, y nuevamente, ahí lo vinculo con el tema de las mayorías ficticias, en el sentido, claro, son votos, pero es complejo asumir que los apoyos de segunda vuelta son así. Porque generalmente los apoyos de segunda vuelta es contra el candidato que a mí no me gusta. Claro. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, incluso, claro, obviamente es en otro contexto, con otra regla, obviamente es la suma nacional, claro. Pero si tú comparas la suma nacional de 2021, es exactamente a los de la edición del plebiscito del 88. Oye, entonces, es extrapolable a lo que tú decías antes, que igual entonces la segunda vuelta es voto castigo, en ese sentido. De hecho, probablemente va a ser voto castigo. Es bien interesante esa mirada, se nos ha ido el tiempo volando. La mirada final, antes de que cerremos el programa del día de hoy, Rodrigo, respecto a las próximas elecciones. Bueno, hoy jueves se emite esto, va a estar repitiéndose durante el fin de semana, pero ya, como decías al comienzo del programa, con miras a una segunda vuelta, matemáticamente la más alta posibilidad. Sí, o sea, de hecho, probablemente asumamos que en diciembre vamos a estar volviendo a votar, digo. Sí, 14 de diciembre. A ver, obviamente siempre pasan lo que eufemísticamente le dicen los cisnes negros, ¿ya? Ahora, no sé, qué es lo que sería un cisne negro acá, digamos, y es parte de la ficción, digamos. Sí. Pero lo más probable es que, claro, tengamos segunda vuelta, una sea la candidata oficialista Janet Jara, y en realidad es ver quién pasó en la derecha. Debería ser Kast, digamos. Claro. Pero está abierta la jugada ahí, ¿no? Hay que ver ahí que... No tan abierta como creo que se ve, pero mientras no se vote,
Sí. Nada dicho. No. Nada, correcto. Sí, yo solamente quiero para cerrar, volver un poco muy breve a este último debate presidencial Anatel, ¿cierto? Que fue el último encuentro de los 8 candidatos y también uno de los más esperados, me atrevo a decir. Políticamente se puede hablar de que hubo un ganador y un perdedor y sumar también la siguiente pregunta. Este debate, ¿cuánto podría influir en la decisión de este próximo domingo 16 de noviembre? Yo creo que marginalmente. O sea, a ver, obviamente la realización de debate y sobre todo en televisión, digamos que ustedes lo saben mejor que yo, digamos la televisión es el medio preferido de los chilenos más que las redes sociales y Sí. ya, o la radio y la televisión son los más preferidos por los chilenos, los Sí. que más llegan, digamos. Más allá de valorar, obviamente, que hay un debate que sea abierto, que lo pueda ver toda la gente, es algo súper destacable, ¿ya? Valorando todo eso, la verdad creo que la gente hace mucho rato ya tiene tomada esa decisión de su voto. No es una decisión de último minuto. No. A ver, hay elementos que sí pueden ser de último minuto, ¿ya? Pero eso en realidad no los podemos saber. Y que tiene que ver un poco con... Claro, tuvo sentido en algún minuto, pero ahora creo que no tiene tanto. Este elemento de prohibir la publicación de resultados electorales. Ah, mira. Ya generalmente en un minuto tenía cierto sentido porque eventualmente podía inducir el voto, pero en realidad en un contexto ya la gente no lo moviliza a un acto porque va a votar igual. Entonces no sé si tiene tanto sentido, por ejemplo, esta veda electoral, más allá de la discusión sobre encuestas, metodología, que eso ya es otra historia, digamos. Ajá. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que el debate no creo que haya sumado más votos a ninguna de las candidaturas. Eventualmente podría haber restado votos. ¿Ya? Pero creo que los candidatos se cuidaron bastante. E incluso el elemento más disruptivo, que puede haber sido Johannes Kaiser, ya que no sé, por poco o menos le faltó volver a Chacarilla el año 77 con antorcha y todo eso, digamos, pero en realidad que para él era funcional, porque en realidad a ese voto, Claro. obviamente en generaciones... Responde a su público, lo que Claro, o sea... decimos en sencillo. En rigor él está hablando a su... Claro, lo interesante sería electorado. es qué va a decir si vas a segunda vuelta. Claro. No sé, pues va a pasar a hacer rápidamente Joaquín Lavín en 20 días. Sin duda vamos a Entonces- estar todos ahí expectantes, ¿no? Lo que pase el próximo ¿Qué va a domingo. pasar José Antonio Cast? Oiga, y lo dejamos también anotado, Rodrigo, para si tenemos segunda vuelta, las altas posibilidades, ahí deje abierta su agenda si lo invitamos de nuevo a conversar sobre lo que va a pasar el próximo, después ya mes de diciembre con la segunda vuelta. No, encantado. Agradecidos, se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por darnos esta mirada fresca también respecto a las próximas elecciones del 16 de noviembre. Invitar a toda la comunidad también a que vote informado, a que respete la normativa, a que se cuide también en estas próximas elecciones. Lo hemos conversado en los distintos programas. Agradecemos también nuevamente a Rodrigo Cuevas por acompañarnos hoy día aquí como experto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, también adscrito al Centro de Políticas Públicas de la UCT. Con esta información nos vamos y nos vemos sin duda en una próxima edición de Araucanía Decide. Que esté muy bien.